El día que cambió mi historia. Escucha los testimonios impactantes e historias que marcaron la vida de las personas, un antes y un después. Y bueno, cuando llegan los martes, para mí es bien especial porque tenemos invitados aquí en cabina de lujo. Aquí está con nosotros hoy una mujer de Dios, originaria ¿de dónde? El Salvador. Del Salvador, salvadoreña, pero con corazón ya más americano. Amén. Amén. Pastora, esposa, pero también un testimonio viviente de lo que es el poder de Dios. Muy buenos días, Pastora Claudia Cortés. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Es un honor el poder estar aquí con ustedes. La verdad es que cuando se trata de hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros, eso creo que se necesitan muchas horas. Pero las preguntas que me logren hacer, espero poder contestárselas a como Dios me ha ido obrando en mi vida, como ya usted ya me conoce bastante, un poco de años, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho con nosotros es bien grande. Un ministerio creciente en la ciudad de San Antonio, que a lo mejor usted ya ha escuchado de esta congregación. Iglesia Cristiana Tierra Prometida. Que va cada vez más avanzando la obra y se están ganando cada vez más almas para Cristo en Tierra Prometida. Amén, amén. Estamos aquí ubicados en Lackland. En Lackland estamos entre Military y el 90 a sus órdenes, ¿verdad? En 2718 Frontier Drive, San Antonio, Texas, el área es 78227. Ahí estamos pastoreando junto con mi esposo Carlos Cortés. Y Iglesia Cristiana Tierra Prometida, donde estamos en crecimiento, ¿verdad? Donde hay clases para los niños, tenemos una escuela de danza, tenemos también instituto, hay bastantes cosas para poder prepararse para servir mejor al Señor. Ahora, antes de que sucediera todo esto, hay una historia que hoy nos viene a contar, que fue ese día que cambió la historia de Claudia Cortés. Cuando el Señor llegó a mi vida, y en ese momento que Él llegó a mi vida, pues estando muchacha, joven, ¿verdad? Vino una prueba muy amarga, ¿verdad? Pero que al final produce un sabor a miel, al final. La historia que Dios, o sea, cuando tú crees que todo se terminó, ahí es donde apenas el Señor está empezando con uno. Hablando de una joven que recibe a Dios y que cree que todo va a ir mejor, como nos lo han mostrado y que nos han enseñado, que nos dicen, ¿sabes qué? Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, tu vida cambia. Y encontrarse que sí, su vida cambió, pero vino una prueba muy fuerte. Exacto, una prueba. Nadie está exento de las pruebas que llegan a nuestra vida. Hay pruebas de enfermedades, pruebas de cuando pierdes tu familia en un accidente, pruebas cuando tú quedas en una cama de hospital, pruebas cuando vas a la cárcel en el momento que estás sirviendo al Señor, en el momento que tú te estás levantando y crees que todo el camino va a estar lleno de rosas y que no hay espinas, ¿verdad? Que hay un proceso que uno tiene que pasar. Y la verdad que el joven siempre busca, la gente busca la felicidad. Claro. Todo el mundo quiere ser feliz. Claro. Pero yo le tengo una noticia, que la felicidad no es la gente que te rodea, no es el esposo, los hijos que tú tengas, no es cuántas cosas tú hayas conquistado. La felicidad y la paz que Dios da solamente la da cuando tú tienes una relación íntima con Dios. Y hablando de la historia, de lo que le sucede a esa joven, que pareciese que todo iba a ser de color de rosa, ¿qué detiene? ¿Qué pasa en ese momento de la vida de Claudia Cortés? Esa prueba que me llegó fue un accidente fatal, donde yo tenía casi 5 años sirviendo ya al Señor. La prueba le llega a la gente que está sin Cristo en su corazón y a la gente que tiene a Cristo en su corazón. Y de repente vienen esa prueba que te hace como... porque llega la depresión, llega la flaqueza como todo humano, porque somos humanos,
Pero la ventaja que nosotros tenemos es que si Dios nos permite pasar pruebas así, es porque sabe que vamos a vencer en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores. Dios llama a campeones. Amén. Dios llama a gente que ni siquiera te imaginas, gente del anonimato, gente que en la droga, gente en la prostitución, gente que no encuentra la felicidad por nada, porque yo la busqué por todos lados y no la encontré. Y nunca la voy a encontrar fuera del Señor, porque la felicidad es Cristo. Cuando de repente vino, como dijo Pablo, derribados, mas no destruidos. Y esa prueba que a mí me vino cambió la historia de mi vida. La verdad es que me cambió totalmente. Aparte de que Dios llegó a mi vida, ver la mano de Dios moverse en mi vida. ¿Sucede ese accidente cuándo y qué día y dónde? Sucedió un día 13 de enero del 2007 en Dallas, Texas, por el lado del 67, agarrando para el 20, el frío, donde caen 5 calles ahí. O sea, sales del 67 y caes a 5 carriles. Ajá. Ahí fue donde yo iba manejando de la iglesia, iba para la casa en una tormenta de hielo. Toda la semana había nevado, pero ese día había caído una tormenta de hielo. Yo no me esperaba un accidente fatal de muerte, donde yo quedara en coma durante un mes, donde yo quedara totalmente, donde los médicos dijeron, preparen la caja de Claudia Cortés porque ella no va, o sea, ella no pasa de esta noche. Esa respuesta se la dieron al que fue mi pastor, que en paz descanse, que está en la presencia del Señor, el pastor Roberto Gómez, allá en Dallas. Esa noticia se la dieron a él porque yo no tenía familia, pero sí tenía familia en carne, pero tenía una familia muy grande en Cristo. En Cristo. Entonces ese proceso, cuando viene a mi vida, te detiene los sueños, porque uno tiene muchos sueños, claro. Pero también se nos olvida las promesas de Dios muchas veces cuando estás en el dolor, como que se te hace dolor, pero el Espíritu Santo te recuerda esas promesas, donde el Señor habló a mi vida de que yo iba a pastorear. Yo apenas estaba empezando, era predicadora de las calles, estaba dando mis primeros pasos, iba a visitar los hospitales, yo hacía todo lo que estaba a mi alcance por ganar almas y vivir para el Señor, porque pues soltera, el soltero sirve mejor al Señor que un casado, ¿verdad? Por eso dice que el casado haga de cuenta que no está casado, porque cuando tú estás sirviendo al Señor, está entregado, ya lo que te resta, los momentos, dice, hay que disfrutarlos, claro. ¿Verdad? Pero en ese momento que pasó esa prueba para mí, el Señor me había dicho, vas a pastorear, te voy a traer viajando de avión en avión. Todavía no se había cumplido el pastorado, todavía no se había cumplido que mis hijos estuvieran conmigo. Wow. Y luego te miras que estás en un proceso de muerte que yo ni sabía todavía de mí. Y los médicos dicen, no pasa de esta noche. Los médicos todos los días decían, no pasa de esta noche, y luego decir, vas a quedar estado vegetal, nunca te vas a volver a levantar de una silla de rueda. Wow. Ahora, cuando usted enfrenta esa situación, pastora, y que le dicen, nunca te vas a levantar de esa silla de ruedas, ¿cuántos años tenía ahí Claudia? Tenía 33 años. Y o sea, diciendo, oye, pero si estoy ganando almas, si estoy predicando el evangelio, ¿qué venía a la mente de Claudia en esos momentos? Bueno, yo estaba en coma en ese momento cuando el Señor me permite tener una experiencia con Dios. Yo vi, mi cuerpo se salió, ¿verdad? Mi alma, mi espíritu, ¿verdad? De arriba yo pude ver el quirófano y pude ver los médicos que corrían de allá para acá. Se nos va, me les quedé 3 veces. Con la máquina de hacerme volver a la vida, se paró 3 veces el corazón, porque yo tengo testimonio del doctor que lo miró, que él me contó la historia, lo tuve que buscar a un doctor que él dice que soy un milagro viviente. Él no paraba de andarme enseñando todo el hospital lo que Dios había hecho conmigo. Cuando yo veo el cuerpo tirado y veo, dicen, se nos fue, se nos va, oí aquellas palabras de los médicos, y yo vengo. Estaba de pie, pero yo estaba ante la presencia de Dios. Y yo me pongo las manos aquí y le dije, Señor, ¿y aquí qué está pasando? Wow. Mira lo que están diciendo los doctores, pero tú me dijiste a mí
que tú ibas a hacer cosas grandes conmigo, que me ibas a llevar a predicar a muchos países, y ya el Señor ya me llevó a algunos países. Me ibas a llevar a muchos países y que me ibas a levantar y que el ministerio iba a ser un ministerio floreciente, que tú te ibas a mover ganando multitudes de almas a través de mi vida y que también me ibas a ver a mis hijos crecer y que también iba a pastorear un día. Y todavía eso no se ha cumplido. Aquí, ¿qué está pasando? Yo así preguntándole al Señor, cuando de repente yo siento una mano aquí en mi pecho que me hace el Señor que yo abra mis ojos y yo veo a mi pastor en cuestión de segundos. O sea, le estoy hablando en abrir y cerrar de ojos y veo a mi pastor, oí aquellas palabras que dijo: ánimo, hermana Claudia, que de esta se levanta. Y me volví a ir al estado de coma otra vez. Wow. Esa es una de las grandes experiencias que yo viví con Dios. Y ahí donde estaba en ese momento, donde a lo mejor posiblemente ya no había esperanza para usted y que está un pastor orando, que está con su mano extendida, después de esta experiencia de escuchar la voz de su pastor, ¿qué vino? Vida, porque la iglesia tiene poder y los reyes de Dios tienen poder para poder crear milagros creativos, milagros extraordinarios. Y yo vi la mano porque se unió, pues el pastor produjo vida a través de sus manos, pero también la iglesia donde yo me congregaba, donde él pastoreaba, se unió y mucho, creo que todo el mundo se unió a orar por mí, a pelear por vida, por donde yo me estaba, pues para los médicos yo estaba muerta, pero para Dios yo estaba viva, porque Dios tenía planes y propósitos grandes en mi vida, y los planes de Dios ni yo los puedo detener. Nadie puede detener un llamado de Dios, ni la muerte. El Señor la levanta de ahí y viene ahora a traer este testimonio, a ver que ya Dios realmente cumple con sus promesas. Amén. Ya ve a sus hijos sirviendo al Señor. Conmigo. Ya está usted predicando al Señor. Amén. Ya está usted yendo a países a poder llevar ese mensaje, esa promesa, esa palabra. Aquí podemos ver que realmente cuando el Señor dice algo, ni aunque nos queramos mover, Él nos trae otra vez para cumplir su propósito en nosotros, pastor. Amén. Amén. Y quiero decirles que cuando crees que todo se terminó, es cuando Dios apenas está empezando, porque en aquel tiempo yo estaba hasta soltera. Dios me regaló un esposo con el cual pastoreamos. Mis hijos estaban en El Salvador. Dios me dijo: yo te lo voy a traer a través de la boca de mi pastor. Inválida estaba cuando el Señor le dijo a él: hermana, no se preocupe por mis hijos varones, ¿verdad? Que ahora son muchachos ya. Dice: no se preocupe porque el Señor se encargará de ponerlos con usted. Usted no se preocupar más que por servirle a Dios. Y Dios lo hizo. Los puso conmigo aquí en San Antonio, Texas, y los dos sirven conmigo. Uno está en la batería, el otro es maestro, los dos son músicos, uno tiene su área, uno es electricista y el otro es chef profesional. Y junto con mi esposo, pues trabajamos en la obra con una iglesia muy hermosa. Qué hermoso. Ceci, la historia impactante que hoy tenemos aquí. Pastora Claudia, yo puedo ver cómo dentro de los planes de Dios también hay tragedias para nosotros, pero está dentro del mismo plan para cumplir ese propósito. Y esa imagen de usted en ese momento hablando con Dios, creo que muchas veces la hemos vivido muchos, poniéndonos las manos en la cintura reclamando, ¿no? ¿Pero qué pasó? Tú me dijiste otras cosas y esto está cambiando la historia. Pero al final Él es soberano, Él es absoluto. Hoy usted tiene toda la autoridad para hablar de un Jesús que venció la muerte y que tiene planes mucho más altos de los que nosotros podemos tener. Y esto, vaya, hoy todavía no podemos decir, y fueron felices para siempre, ¿no? O ya ahí se acabó la historia, porque Dios sigue haciendo cosas más y más en la vida. Tal vez en un momento pudo pensar que, bueno, ¿y para qué tanto trabajo? ¿Para qué tanto servirte si mi historia va a terminar aquí? Yo le dije al Señor: oye, Señor,
pero ¿qué está pasando aquí? Fue como lo que hizo Isaías. Isaías le dijo, hay una parte donde el Señor dice, hazme recordar. Y yo mis pláticas eran haciéndole recordar a Dios lo que Él me dijo. O sea, Dios te da una palabra y tú la tienes que creer, porque esto se trata de creer, y creer es accionar. Exacto. Entonces, en el momento que, o sea, te ves derribada, y yo acciono y le digo, Señor, pero si todavía no has cumplido tu propósito en mí, y yo sé que tú no eres un Dios que miente. Exacto. Y ahora, ¿cómo es la vida de Claudia Cortés? La hija de Dios, la mujer, la mamá, ahora como esposa. ¿Qué cambio hubo en el corazón de Claudia? Pues cada día que vivo lo vivo un día a la vez, porque para mí yo estoy prestada ya Dios me dio una oportunidad, sirviendo a Dios, volver a vivir y disfrutar, que aunque vengan pruebas amargas, porque esas no dejan de venir, de repente el Señor te mete la piedrita en el zapato, porque Dios todos los días está trabajando con nosotros. Llega un momento que de repente te vuelves cómoda. Ajá. Entonces, porque pues Señor, todo está bien, porque ¿no? todo está bien y nada sucede. O sea, tú estás sirviendo al Señor feliz, pero el momento viene, pero porque el Señor te quiere llevar a otro nivel más alto. No te puedes quedar en la primera grada ni en la segunda, porque esta es una subida de montaña. Y entre más usted va, ve que la montaña empieza así, luego se va poniendo inclinada, porque así es el peregrinaje del cristiano. Para llegar a la cima, al final, a donde Dios te va a llevar, Dios va a ir preparando tu corazón, porque ese corazón no se puede quedar, el corazón se vuelve cómodo. Y el Señor es espíritu. Y nosotros tenemos que tener ese, de que no descuidar la intimidad con el Padre. Porque la intimidad con el Padre es la que nos da la paz, la felicidad. Y de momento viene y la carreta, ¿verdad? Como que se le destraba una llanta a la carreta que tú vas caminando, o el carro. Y el Señor viene. Y ahí es donde uno viene reaccionando. Así es que yo le invito, ¿verdad? A todas las mujeres, varones, que si usted ha descuidado el primer amor, porque el primer amor se puede descuidar por el afán, claro, porque te dedicas demasiado al ministerio, o demasiado a tus hijos, o demasiado al matrimonio, y empieza a ocupar un primer lugar que no es el de Dios. Y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado, porque todo viene. Pero yo al final, como lo que es de Dios, el Señor viene y Él te viene enseñando, te estás ok, voy a entrar por acá, te voy a entrar por acá, y viene y te desacomoda. Y ahí, pero qué lindo es cuando ves actuar siempre. La mano de Dios siempre actúa a favor de nosotros. Él nunca nos va a fallar, porque Dios es un Dios fiel. Amén. 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 Podrá ser todo el mundo infiel, pero Él jamás. No. Él jamás. Sí, hay alguien que conoce la fidelidad, el amor, la acción, el poderoso de Israel, el guerrero, el amado, al Padre, es esta mujer que está aquí. Porque lo he visto actuar y lo sigo viendo actuar en mi vida. Porque yo ya llevo 21 años sirviendo a Dios. Gloria a Dios. Y estos 21 años no han sido en vano. Así que aquellos que han estado en una silla de ruedas, o están en una silla de ruedas, o aquellos que están pasando muerte en una cama de hospital, o aquellos que están pasando situaciones que crees que se te acabó el mundo, No es nada. no es, o sea, yo viví algo que son pruebas muy difíciles, donde no cualquiera pasa una prueba. Yo pude haberme quedado tirada en una cama quejándome y estuviera tirada todavía en un estado vegetal y muriéndome. Pero yo decidí creerle a Dios desde el día que me entregué al Señor, que yo sé que vendrán tiempos difíciles, tiempos amargos, pero también hay tiempos de victoria. La mayoría son cortos procesos que uno pasa, donde Dios te prueba, porque el maestro te sigue probando, el maestro de Galilea te sigue probando para ver dónde está tu corazón. Y cuando Él ve dónde está nuestro corazón, surge ese milagro de ese día que cambió nuestra historia. Pastora Claudia, es una bendición poderla tener aquí con nosotros, que el mundo pueda saber el poder que hay en nuestro Dios cuando nosotros le creemos. Amén. Porque lo experimentamos.
Si usted no se decide a creer, no va a poder experimentar estos milagros poderosos que en un proceso pueden cambiar nuestra vida, pero lo que cambia nuestra vida es para bien. Es el gozo que trae. Cada prueba produce gozo. La Biblia dice, el Señor dice en su palabra que la prueba que viene no es para causar tristeza, sino porque lo que viene después, dice, aunque esta leve tribulación, dice, aunque esta leve tribulación es momentánea, pero al final produce Gozo. un gozo, un eterno peso de gloria. Amén. Gloria al Señor. Pues este fue el día que cambió la historia de la pastora Claudia Cortés. Solo confía en Dios, la solución en la